es el álbum del proyecto, es un álbum tamaño A5 y la encuadernación es con tornillos y bueno, tela de encuadernar. El álbum está hecho con folios y bueno, esos ya vienen incluidos en el kit. Sería bueno, este tipo de folios, algunos son lisos, o sea, es como para hacer un layout de hoja entera, y otros que tienen divisiones. Estos son los tornillos de encuadernar que se consiguen en librerías. El tamaño de este es de 1 pulgada. Acá tengo las tapas y la precaución que tuve al cortarlas es que el lado más largo de esta tiene que coincidir con la parte por donde cede menos el cartón. De esa forma no se curvan las piezas. Y bueno, el mismo criterio para estas piezas más pequeñas que bueno, van a ser las veces de bisagra. Otra cosa que debo tener en cuenta, bueno, el tamaño. O sea, el tamaño de estas es de 7,5, o sea, 7,5 por 9, pero en realidad depende de lo que vayamos a hacer. En este caso, lo único que tengo que tener en cuenta es que sean un poco más grandes que el folio que voy a usar. De esa manera las hojas quedan protegidas. Y bueno, esto te va a servir para cambiarle las medidas según el material que tengas en ese momento. Este es el álbum ya terminado y si observas acá tiene como un borde en amarillo. Eso es porque previamente yo forré la hoja, esta sería la parte interna, esta se forra después, yo forré la hoja con una cartulina color amarillo y después entonces le puse toda esta decoración encima. ¿Por qué no hice todo el forrado previo con la hoja de diseño? Bueno, porque la hoja de diseño tiene 12 pulgadas de ancho. Si yo la cortaba de A6 ya me daba para la tapa y la contratapa y todavía me quedaba para algunas tarjetas y no quería desperdiciarla. En realidad lo único que se va a ver es este borde y bueno, de esa forma lo aprovechaba mejor. Por otro lado, la hoja de diseño es una cartulina, es mucho más difícil de manipular y a veces necesitamos para hacer todos esos dobleces una hoja de menor gramaje. Yo este álbum, para no tenerlo repetido, lo voy a hacer con otros colores, pero básicamente es lo mismo. Esta hoja es un poco más gruesa, es una cartulina Fabriano de 160 gramos, pero bueno, es bastante dúctil de alguna manera. Lo que hago es que ubico acá mi hoja, o sea, todavía no he colocado el pegamento y bueno, voy a cortar después el sobrante. Así, bueno, me quedan todos los bordes iguales y queda mucho más prolija la terminación. Para el pegado, ¿qué voy a hacer? Bueno, simplemente puse un poco de pegamento blanco, o sea, la cola que venden para encuadernar. Esto es un rodillo de los que se compran en la pinturería, que tiene una esponja. Esto es intercambiable y a veces vienen, bueno, en distintos tamaños y esto también se compra en las pinturerías. No es nada glamoroso, pero es realmente muy práctico. De esta forma, sin que esté demasiado empapado y el pegamento tampoco tiene que estar muy líquido, lo que hago es que lo esparzo bien sobre el cartón. Y vamos a hacer lo mismo, o sea, tienes que hacer lo mismo en las dos tapas, por supuesto. Esto me va a dar una capa fina, pero que tenga buena adherencia. Y después coloco acá, más o menos, que los tres bordes estos sean iguales. Y bueno, acá con el bone folder o con otro rodillo, ya es como que aplano bien para que se pegue lo mejor posible. Acá tengo ya mi tapa seca y lo que hice fue, bueno, recortar este excedente para que me queden todos los lados iguales. Ahora lo que voy a hacer es cortar en 45 grados. Justo este mat tiene esta marca que es para hacer cortes en 45 grados, que es lo que necesito para cortar las esquinas. Que tengo que tener en cuenta, bueno, que no tengo que cortar justo al ras del cartón, porque el cartón tiene un espesor. Así que lo que necesito es que el corte sea
un poco mayor, o sea, la distancia del borde al corte sea aproximadamente 1 milímetro más que el espesor del cartón. Este cartón tiene 2 milímetros, así que sería un corte aproximado de 3 milímetros. Tampoco tenemos que exagerar porque si no nos queda como muy grueso el doblez. Hago lo mismo por las 4 esquinas. Acá ya tengo los 4 cortes hechos y con la ayuda del bone folder lo que voy a hacer es empezar a doblar el papel, ¿sí? De esta forma, cuando yo le pongo el pegamento, cede mucho mejor. Lo primero que pego son los lados paralelos. No importa si empiezo por los más largos o los más cortos, pero siempre los lados paralelos. Así que con la ayuda de un pincel voy a colocar el pegamento, que es pegamento blanco, es el mismo que usé para las tapas. Lo coloco así, de este modo. Yo lo coloco en la solapa, en este caso, porque el papel es bastante grueso. Pero bueno, luego te voy a mostrar otra forma también de hacerlo cuando no es el caso. Cuando quiero colocar el pegamento en el cartón, lo que hago es doblar la solapa, marcar donde quedaría la solapa con un lápiz y bueno, no sé si se nota mucho, pero bueno, el pegamento lo vamos a poner acá sobre el cartón. De ese modo, si tenemos un papel que es un poco fino y tememos que se vaya a arrugar porque el pegamento es en base al agua y eso puede suceder, bueno, esto lo previene. O sea, pongo el pegamento en el cartón y de esa forma también lo extiendo mejor. Ahora sí, con la ayuda del bone folder ya va a quedar encima de mi tapa. Ahora, para los otros lados, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que bajar acá esto, o sea, este doblez que tengo acá, para que las puntas de mi álbum me queden perfectas. O sea, quedan cubiertas. Por eso era importante cortar con esa diferencia. De esta forma, bueno, esto ya queda bien cubierto y hago exactamente lo mismo. O sea, pego los dos lados, este lado primero y este otro. Repito todos los pasos en la otra tapa. Corto las esquinas, pego los lados paralelos, empezando por el que quieras y después los otros dos. Acá tengo ya mi tapa forrada, bueno, por uno de los lados, y lo que voy a hacer es colocar la bisagra. ¿Sí? Esta es la tela de encuadernar que voy a usar en este caso, es distinta a la que viene en el kit. O sea, esta es un plastificado y esto es como un papel que pegaron. ¿Qué sucede? Bueno, esta siempre tengo que ponerla con la tela hacia arriba, pero en esta puedes elegir de qué lado ponerlo. Si quieres que quede protegido, bueno, pones el lado más brillante que se vea, y si no, bueno, lo haces como yo y bueno, que se vea la tela, porque a mí me gusta más esta terminación opaca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es, bueno, como esta regla es transparente, voy a trazar acá una línea a 1 pulgada del borde, que serían aproximadamente 2.5 centímetros. ¿Sí? No tiene por qué ser exacto. Y así sé dónde colocar el pegamento. Voy a darle vuelta así trabajo un poco más cómoda. Lo que hago es colocar el pegamento dentro de la línea. Acá. Y después esta pieza, que es la más larga de las dos, porque hay una que es más cortita, es para la parte interna, bueno, esto lo voy a pegar acá de manera tal que me sobre lo mismo de los dos lados.
esta forma. Ya acá le doy vuelta y podría empezar a colocar esta pieza que es la que va a ser las veces de bisagra. Acá tengo, bueno, unos separadores, son de distintas medidas. El que yo voy a usar es este, de 5 milímetros. Esto lo puedes hacer también. ¿Por qué 5 milímetros? Porque el cartón tiene dos, o sea, entonces se deja la suma de los dos cartones, en este caso porque es un solo doblez. O sea, es así nada más. Hay situaciones en las que requiere que dejemos más espacios, pero bueno, para este modelo, la suma del espesor de los dos cartones más 1 milímetro, que bueno, sería lo que tenemos que dejar por el grosor del papel o la tela de encuadernar en este caso. Entonces, bueno, esto que quede bien alineado acá y a esta distancia. Lo que yo hago es colocarle el pegamento a esta pieza de cartón y después con la ayuda del separador ya fijarlo. Lo mismo tienes que hacer en la otra tapa. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Bueno, en este caso yo estoy usando para el forrado de las tapas un diseño liso. Pero si usas un diseño estampado, quiero decir que, por ejemplo, sean letras o algo que vaya a quedar distinto, debes tener en cuenta que en ese caso la bisagra quedaría en una de las tapas a la derecha y en la otra a la izquierda. Cuestión de, bueno, cuando tenemos el álbum, esta sería la parte delantera, esta la trasera, y bueno, si no es un diseño liso, es importante que no pongas la parte de la bisagra del mismo lado, sino que tengas en cuenta justamente el diseño. Si lo que eliges para decorar la tapa son lunares o rayas o papeles que a veces vienen los diseños en doble sentido, no pasa nada. Pero bueno, si eliges otro tipo de diseños, asegúrate que en la contratapa no quede de cabeza el diseño que elegiste. Acá yo tengo mi bisagra pegada y esto, bueno, es lo que dejé para el doblez. No es mucho, si quieres puedes dejar un poco más. A mí me parecía suficiente y necesitaba que la tela me rindiese. Lo que voy a hacer es un pequeño corte acá, y como esta parte va a envolver acá todo esto, también voy a retirar, ¿sí?, este pedacito. De esa forma, acá ya tengo adelantado, lo que hago es pegar acá y en los dos lados y después pegar esta parte de la tela. Esto tiene que doblar así, es importante que vaya aflojando desde el principio, o sea que lo vayas pegando desde el principio. Es colocar el pegamento en la tela. Si quieres proteger la superficie, bueno, puedes colocar hojas debajo, así no se ensucia el mate corte. Yo generalmente tengo cuidado y bueno, trato de que no se ensucie nada. Una vez que ya tengo aplicado el pegamento, me ayudo con el bond folder y simplemente voy marcando de esta manera el doblez. Por eso es importante que vayas aflojando, porque si no después no cierra. Acá irían los agujeros de los tornillos. Si ves que sobresale mucho de acá, le puedes hacer un nuevo corte. O sea, cuestión de que no sobresalga tanto. Pero bueno, de esta forma, bueno, de este lado está bastante bien. Y acá ya lo voy, bueno, de algún modo aflojando. Esto lo podemos poner con algunas presillas hasta que seque y bueno, tengo que hacer lo mismo del otro lado. Ya tengo mi bisagra ya pegada y bueno, como ves me queda muy poco espacio acá.
En caso de que yo hubiese decidido que el ancho del lomo fuese mayor, tendría que añadir un poco de tela de este lado. Por eso en el kit vienen otras piezas para en caso de que el lomo fuese más ancho, bueno, puedas forrar toda esta parte interna con la misma tela. Yo simplemente lo llevé acá y ahora lo que voy a hacer es forrar las caras. Con el mismo color corté, bueno, esta pieza de cartulina un poquito más chica. Es solamente por una cuestión de prolijidad, no puedo dejar el cartón así. Y lo que hago es, coloco el pegamento en el cartón del centro a los bordes. También lo podría hacer con el rodillo, pero ahí tendría un poco menos de control hasta donde llega. Así que esta vez prefiero hacerlo con el pincel. Lo voy a colocar en la parte donde está el cartón solamente, o sea, donde se ve el cartón solamente. Y en la parte donde está, ¿ves?, el papel, voy a tratar de que no llegue el pegamento. Si vas a usar un papel muy fino para forrar todo esto, te aconsejo que no humedezcas demasiado, porque si no después se arruga todo. Ahora lo que hago es, en este papel, solamente le coloco el pegamento a los bordes. De esa forma compensa el que coloqué en el cartón con el que, bueno, voy a colocar en los bordes. Así me quedan bueno, las caras mucho mejor adheridas. Bueno, de esta forma, sí, no es nada difícil. O sea, de hecho lo estoy haciendo en el aire, pero es mucho más cómodo si lo apoyo. Y bueno, y si tenés una pinceleta como esta, es una pinceleta de cerda, pero son cerdas largas y bueno, es bastante cómoda. Ahora lo que hago es centrarlo bien, de esta manera, y con la ayuda del bone folder, bueno, aplanar todo para que las caras me queden parejas. Lo mismo tengo que hacer del otro lado. Ahora tengo que forrar el lomo, que es este que tengo acá. Esto ya tiene los agujeros, pero bueno, lo que quiero mostrarte es lo que usé. Esto es cartón de 1 milímetro y bueno, y de esta forma que ceda y pueda, bueno, seguir toda esta curva. Esto yo con un palo de amasar más o menos también lo fui ablandando. Y para forrarlo tengo dos piezas, una más grande y una más pequeña. Bueno, la grande es la que va a ir en la parte externa. Después, bueno, tenemos que seguir todos los bordes y después voy a colocar esto en la parte interna. Al principio te pueden quedar, o sea, si lo abrís así, saber que quedan algunas arrugas. Esto es normal porque el álbum va a estar así cerrado, o sea, las arrugas se van a perder una vez que el álbum ya quede armado. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar el pegamento en la pieza de esta manera y después le voy a colocar encima la tela de encuadernar. Creo que lo voy a hacer al revés porque si no me va a ser medio difícil calcular el sobrante que tengo que dejar de cada lado. Así que de esta forma, así bueno, me queda más o menos el mismo espacio. Y ya lo voy trabajando, o sea que quede ya medio curvo a la hora de que vaya secando.
y cuando esto ya esté seco, ya empiezo a trabajar la parte de los bordes. Ya acá adelanté, bueno, el pegado de estos dos lados, los más largos, y acá corté en las puntas para después doblar, más o menos siguiendo el mismo criterio que usé para el forrado de las tapas, cuestión de que esta parte no me quede descubierta y desprolija. O sea, cuando tengo esto así, o sea, esta parte no está pegada, simplemente le hago un corte acá, de esta manera, ahí, y lo mismo hago, bueno, del otro lado, así. Así, y bueno, este pedacito de acá lo retiro. De esta forma, acá ya puedo forrar esta parte del lomo, ¿sí? Que me quedaría así. Lo mismo tengo que hacer del lado contrario. Acá ya forré entonces toda la parte externa y ahora me quedaría, bueno, forrar la parte interna. Para eso esta vez sí voy a colocar el pegamento en la tela. Mucho más fácil después de no pasarme de los bordes, porque si lo hago directamente en la pieza y me paso, bueno, creo que va a quedar desprolijo. Así que creo que es mejor que lo coloque acá. Acá entonces lo acomodo de esta forma. Y trato de seguir la curva que va a tener esto al final. Cuando la pieza está terminada queda como esta. Esto después entonces vamos a agujerearlo. Acá retiré uno de los folios para marcar los agujeros. Probablemente la distancia de este agujero al borde superior sea la misma que el otro al borde inferior. Pero bueno, en caso de que no sea así, lo que tienes que tener en cuenta es el sentido del folio. Como esta es la tapa delantera, o sea, la parte superior es esta que es la que está abierta. Lo que tengo que hacer entonces es centrar el folio, o sea que sobre lo mismo del borde a la parte esta de la bisagra y bueno, lo mismo de la parte de abajo. Y esta línea de acá, que es la que permite que pasemos las hojas, tiene que estar justo a continuación del borde este azul. Bueno, entonces lo que voy a hacer es centrarlo bien. Estoy usando un lápiz acuarelable amarillo para que se vea sobre la tela. Y bueno, queda más o menos casi en el borde, pero no pasa nada. O sea, la herramienta que voy a usar es esta, que es la Power Punch. Bueno, usa la que tengas. Lo único que tienes que asegurarte que el diámetro del agujero permita pasar el tornillo. Bueno, esto ahí lo coloco, abro el primer agujero y abro el segundo. Una vez que hice esto, ya no vuelvo a usar el folio. Uso entonces la otra tapa, ¿sí?, para marcar. O sea, las coloco así, o sea, de esta manera, que queden bien parejas. Y acá, bueno, hago esta marca y por el otro lado hago la otra. De esta forma.
ya ahí tengo para después pasar mis tornillos. El lomo, ¿cómo lo marco? De esta manera. De la misma manera que hicimos con la tapa, bueno, coloco el lomo acá, lo alineo bien en los bordes y en la parte superior también. Le hago las marcas. Después agujereo y bueno, hago lo mismo del otro lado hasta que, bueno, me quede así. ¿Cómo se colocan los folios? Los folios van de esta manera. Yo voy a colocar ahora esta parte roja porque así también se ve mejor la diferencia. Para poder mantener los folios unidos voy a usar este tipo de presillas. Así no se me mueve la parte de los agujeros y bueno, me es más fácil colocarlos. Lo que hago es tomar el tornillo, esta sería la parte trasera del tornillo. Bueno, esta es la tapa trasera, la bisagra que doble hacia adentro, paso el tornillo, paso por esta parte del lomo y después por la parte, ¿sí? O sea, después por todo el conjunto de folios. Lo mismo tengo que hacer del otro lado. Acá está el tornillo, paso por acá, paso por el lomo y paso por los folios. Es medio incómodo hacer este tipo de cosas en cámara. Una vez que ya tengo los dos tornillos pasados, cierro lo que sería el lomo y ahí coloco la tapa delantera con los tornillos que bueno, los voy a enroscar y así ya esto queda fijo. Entonces ahora ya retiro acá, bueno, y acá me queda en el álbum. Es así como queda, es más que nada para que no se vean los folios. Por esta parte me parece que es una terminación más prolija. Bueno, justamente lo que tienen que tener en cuenta es que se puedan pasar las páginas. Este entonces es el álbum terminado. Como ven, se ve mucho más grueso una vez que ya tenemos decoradas todas las hojas, pero básicamente bueno, es lo mismo que acabamos de hacer. Para la decoración de la tapa que tuve en cuenta, bueno, yo quería que la tapa y la contratapa tuviesen el mismo diseño. Por lo tanto, una de las hojas la corté a la mitad, o sea que fuese de 6 por 12 pulgadas, aproximadamente 15 centímetros. Y bueno, para no desperdiciar, esta parte de abajo, bueno, la corté para poderla usar después en otras tarjetas. Y esta altura de acá de este papel de diseño mide 5 pulgadas y media, 3 pulgadas y media. O sea, la altura total aproximadamente, bueno, es de 9 pulgadas y el papel superior es alrededor de 2/3 de la altura. Esto sería un papel, bueno, que no tenga trama para que se destaque el título en este caso. Pero el diseño lo pueden variar. Los globos vienen con los stickers. Esto también viene en el kit. El castillo igual. Y esto lo pueden recortar de bueno, los diseños impresos que también están incluidos. Las estrellas también forman parte del kit, pero el diseño es el que cada uno elija hacer. Para el título tienen dos opciones, ¿sí? Esta que me parece un poco más femenina y esta, bueno, que fue la que yo elegí porque es un poco más neutra. Bueno, y estas tarjetas que vienen acá ya vienen del tamaño justo para los bolsillos del álbum. Bueno, todos los adornos estos los pueden recortar y bueno, ir logrando toda la composición. Este es el desarrollo del moñito que viene acá. Bueno, lo tienen que armar. Es muy simple. Y, bueno, y esto también, que bueno, yo lo que hice fue
bueno, todo lo que va incluido con estos sellos, bueno, lo recorté y hice como si fueran fotos en blanco y negro como para hacer la composición. Lo primero que tienes que tener en cuenta es, bueno, que debes elegir las fotos primero, así, bueno, todo gira alrededor de la foto, sobre todo si quieres que la foto sea el punto focal de la página. La primera página queda como un poco descolgada del resto, o sea, no tiene por qué tener una continuidad con el resto, justamente por eso es la primera. Si bueno, comenzamos con toda la historia que queremos contar, y cuando vamos ya a la segunda, que ya tenemos, digamos, como si fuese una página doble, sí es importante que tenga, bueno, elementos que conecten una página con la otra, como para que haya mucha más fluidez. En este caso, bueno, el papel de fondo no es el mismo, pero ya el hecho de tener estas tarjetas amarillas ubicadas de manera que, si ven, forman un triángulo, ya le da un cierto equilibrio a la página. El papel, bueno, como es doble faz, ¿sí? ¿Ven? Es el mismo, lo único que de este lado tiene otro diseño. Eso ya hace que ahorre bastante papel, o sea, este es el mismo papel, del otro lado están estas rayas. Esta tarjeta, bueno, esto no viene incluido en el kit básico, esto venía en el kit premium, pero tienes muchos adornos de estos impresos para hacer la composición. Cuando pasamos a la siguiente página es un papel muy colorido, o sea, lo ideal en este caso, bueno, es que podamos llevar la vista de una página a la otra, por eso yo elegí poner esta cartulina de base blanca, porque entre tanto color el blanco hace que justamente miremos más a la foto. Y esta repetición de estos elementos y el hecho de también poner estrellas acá y estrellas acá en diagonal hace que le dé un poco más de equilibrio a la página. Pasamos a la siguiente. Bueno, básicamente, bueno, es el mismo criterio de antes. Este papel craft es el mismo que se repite de este lado. Las letras están, bueno, en diagonal, y eso hace que equilibre. Los adornos se equilibran con estos de acá, y bueno, más o menos traté de lograr que no se perdiera nada y que, bueno, justamente fluya la vista por todas las fotos, que es lo que quiero destacar. Bueno, en la siguiente todavía, bueno, hay lugar para otras fotos, lamentablemente no tenía más. Esta parte la dejé para, bueno, escribir lo que sería el relato o el testimonio, o sea, el journaling, por eso está en blanco. Y bueno, y acá elegí colocar algunos diseños con relieve y nada más. Esta que es, bueno, mi favorita, más que nada, bueno, traté de poner este tipo de fotos en diagonal y hacer toda esta parte de la composición con los mismos colores, ¿sí? Esto lo hice con los sellos, los recorté, los puse con relieve encima de la filmina que viene impresa y que ya viene en el kit. Y este es el, bueno, el moñito que recorté y armé. La verdad que el armado es muy fácil, simplemente lo único que tengo que hacer es llevar ese extremo al centro una vez que esté recortado. Lo mismo del otro lado, cerrar con esta parte, y esto de acá es la parte de abajo, que sería esta parte de acá, donde, bueno, colocamos el lacito o el moño. Bueno, la siguiente hoja, bueno, lo mismo, o sea, el mismo criterio, o sea, amarillo acá, amarillo acá. Este es uno de los papeles de diseño, recorté todos estos diseños y los pegué. Y lo que quería mostrarte es que, bueno, las fotos también las puedes cortar, o sea, si tenés una foto más grande y quieres, bueno, colocarla en esta parte de los bolsillos, la puedes cortar a la mitad, ¿sí? Y hacer, bueno, este tipo de formas interactivas, ¿sí? Me parecía mucho más divertido que siempre tener que usar el folio. En este caso es ideal para cortar por acá, pero si tenés que cortar por encima de una persona, lo que haces es retirar
esa porción del corte. O sea, la separación que tienes la retiras, no la separes porque si no la persona como que queda deforme. Acá yo no tuve que hacer eso porque bueno, como es un objeto, era mucho más fácil hacer bueno, toda esta composición. Que bueno, básicamente es esto. Acá, para que haya una continuidad, elegí bueno, poner todo esto en la parte superior y abajo poner estas dos fotos, y este cartel de acá traté bueno, de que equilibrase con el cartel de abajo. Ya acá llegamos al final, o sea, es justamente para que después el álbum siga creciendo, pero básicamente lo que tienes que tener en cuenta es eso, o sea, que la foto es lo primero que debes elegir antes de empezar a decorar, porque justamente muchos adornos van encima de la foto, que tiene que haber una continuidad y un equilibrio en estas páginas que son páginas dobles, y bueno, y que la primera foto es generalmente la que más destaca y no tiene por qué tener, o sea, el mismo diseño ni el mismo papel que las fotos, o sea, que las páginas posteriores. Así que bueno, este es todo el álbum. Esta es la parte delantera, la parte trasera es muy simple, acá si quieres puedes poner un adorno más, pero yo no lo consideré necesario. Así que bueno, espero que te haya gustado, que lo hagas y bueno, me compartas lo que creaste. Hasta pronto.